Listo. Bueno, vamos a ver unas herramientas nuevas, ya un poquito explorando más todas las temáticas que tiene la barra de herramientas y que nos van a ser supremamente útiles al momento de empezar a diseñar. Para los que se conectaron el martes, que creo que fue María, no sé si Sara también. Ya vimos algunas herramientas que vamos a volver hoy, pero la idea es como seguirlas complementando y usándolas. ¿Listo? Es como saben, para los que están aquí, vamos a seguir teniendo los jueves una clase teórica, más que todo pues de uso de herramientas, de diagramación, tipografía, bueno, un poquito más de teoría, y los martes nos vamos a dedicar a hacer ejercicios prácticos de una manera un poquito más personalizada con cada uno. Entonces, bueno, ¿qué es la herramienta Buscatrazos? La herramienta Buscatrazos es una serie de herramientas que nos permite a nosotros cortar, pegar en objetos, vectores, hacer toda clase de maniobras con los vectores. ¿Dónde la encontramos? Ventana. Y nos vamos a buscar la opción que diga Busca Trazos. Listo. Esta opción de Busca Trazos normalmente la vamos a encontrar también en esta barrita del lado derecho. Aquí también vamos a encontrar pues como que esta opción son dos cuadritos como con un cuadro en el centro que hace pues como una especie de corte, y aquí vamos a encontrar la opción de la herramienta Busca Trazos. Entonces vamos a ir viendo uno a uno cómo funcionan estas herramientas. Como ven, cuando yo hago clic en Busca Trazos me salen todas estas opciones que me permiten hacer diferentes cortes, diferentes formas con esos vectores que ya tengo predefinidos y prediseñados. El primer es unificar. Como su nombre lo dice, redefinen la forma de dos o más objetos convirtiéndolos en uno solo, adoptando siempre el color del objeto que se encuentra por delante. Entonces, la idea es que miremos aquí cómo funciona, cuál es el ejemplo y lo pongamos pues como en práctica. Entonces, en este caso tengo dos círculos compuestos de vectores, no son imágenes, solamente son vectores. O sea, les recuerdo, esto funciona únicamente con vectores. Entonces, ¿qué pasa con estos? Quiero hacer alguna forma y quiero juntar estos dos círculos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono los dos círculos, los selecciono con la herramienta de selección, flecha negra, selecciono los dos círculos, me voy a buscar trazos y busco la herramienta unificar, que es la primera herramienta de todas. ¿Qué pasa? Me queda una figura completa compuesta por los dos círculos que yo tenía anteriormente. Ya esto me queda como una sola figura independiente. Listo. Ya los dos círculos que habían separados desaparecieron. El resultado sería este. ¿Qué pasa? ¿Por qué queda amarillo? Como decía en la descripción, esta herramienta, al momento de yo usarla, me va a tener digamos que por objeto predeterminado, el color del objeto que yo tenga por encima. Listo. Entonces, esa sería pues como la primera herramienta de buscatrazos, unificar. La segunda se llama menos frente. ¿Qué hace esta herramienta? Le resta el o los objetos que se encuentran por delante al objeto, que se encuentra debajo de todo, incluidas las áreas superpuestas. Entonces, bueno, seguimos con el mismo ejemplo, dos círculos completamente separados, como para que no vean que estoy haciendo trampa. En el momento de yo usar esta herramienta, se me va a crear, digamos que esta forma, que es como una luna. Entonces, ¿qué pasó? Este círculo amarillo entra a cortarme el objeto que yo tengo atrás y me va a quedar, digamos que este objeto más independiente. Listo. Entonces hago lo mismo, busco la herramienta menos frente, le doy clic y inmediatamente se me va a borrar pues como la herramienta que yo tenía, el vector que tenía por delante. Pues, me va a hacer una especie de corte de dos objetos. ¿Alguna pregunta hasta ahí con estas dos herramientas?
Todo claro. Profe, no, pues por mi parte, todo súper claro. Listo, súper. Y vamos a seguir con la siguiente. Menos fondo. ¿Qué me hace esta herramienta? Exactamente lo mismo de la que vimos anteriormente, pero lo que me va a quedar es el vector que yo tenga por encima, ya no por debajo, sino por encima. Entonces, menos fondo. Al contrario de la opción menos frente, en este caso se resta el o los objetos que se encuentran por debajo del objeto que se encuentra encima de todo, incluidas las áreas superpuestas. Esta opción en realidad pertenece a la sección de busca trazos. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Menos fondo. Listo. La ventaja de estas herramientas es que cuando yo me paro sobre cada una de ellas, me va a decir cómo se llama y si tiene algún atajo para yo poderlo hacer de una forma pues como más sencilla. Entonces digamos que hay otro tutorial chévere para no perderse uno tanto como con estas herramientas. Forma intersección. Como ven aquí, solamente va a quedar la intersección que se hagan entre las formas. Entonces, ya que tengo seleccionada estos dos círculos nuevamente, y como ven, aquí hay una intersección que se hace entre los dos círculos. Entonces, con esta herramienta me va a quedar únicamente lo que yo tenga por dentro de estos dos círculos. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Buscamos en intersección y ahí se formaría pues como el objeto. Excluir es al contrario de esta, de la anterior. A ver, aquí las dos en paralelo. No me va a dejar la forma interna, sino que me va a dejar la forma externa de la intersección, ¿cierto? Las áreas de los objetos que se superponen automáticamente se eliminan, quedando esta zona vacía, mientras que las partes no superpuestas quedan intactas. Entonces, lo mismo, seleccionamos los objetos, vamos a la herramienta busca trazos y buscamos la opción de excluir. Y yo creo que sería esta. Listo. Entonces, ahí como pueden ver, es algo muy sencillo, pero que ya al momento de ir creando formas y vectores con esto nos va a ser de mucha utilidad. Dividir. ¿Esta qué va a hacer? Nos va a conservar los mismos círculos y las mismas formas que tengamos. Lo que varía es que me va a dividir, hagamos de cuenta como si yo cogiera un cuchillito y cortara estos vectores. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la forma del centro, me va a quedar la forma del primer círculo y la forma del segundo círculo. ¿Con qué diferencia? Que todo va a estar por separado, predominando el color o los atributos del vector que yo tenga por encima. Entonces, en este caso, por eso me quedó el vector del centro amarillo. ¿Cómo funciona? Entonces me vengo aquí, selecciono las dos y busco la herramienta dividir. Entonces miren que ya aquí yo ya puedo separar cada uno de esos objetos de una forma independiente. Vamos a seguir con la herramienta cortar. ¿Esta qué va a hacer? Que me va a conservar el objeto que yo tengo adelante y me va a cortar la forma que yo tengo atrás. Es muy parecida a una de las primeras que vimos. Miren que me va a quedar como la forma de la luna y el objeto va a seguir quedando sin perderse. Entonces miren que antes, cuando yo le daba otra herramienta, me quedaba la luna, pero el círculo que tenía al frente se eliminaba. En esta opción de cortar no se va a eliminar. Vamos a hacer nuevamente el ejemplo, seleccionamos los dos círculos y buscamos la herramienta cortar. Y de aquí me va a quedar este círculo por separado y la forma que tengo por debajo me va a quedar independiente, pero con ese corte de la forma que tenía por encima.
Combinar. Esta es similar a la herramienta unificar que vimos anteriormente, que me quedaban pues como todas las formas completas. ¿Cuál es la diferencia? Que solo combina los objetos que son del mismo color, mientras que los objetos de otro color crean el mismo efecto que la opción cortar, eliminando las áreas ocultas. Entonces, aquí yo ya lo hice. Entonces tengo un círculo amarillo grande, un círculo amarillo pequeño y un círculo verde también en el fondo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa herramienta? El círculo que tenía verde de fondo va a quedar cortado, mientras que los que yo tenía del mismo color amarillo se me van a combinar. Esto es como la gran diferencia. Tengo otra herramienta, recortar. Esta herramienta, ¿qué va a hacer? Va a permitir cortar elementos que yo tenga en un mismo grupo, en un mismo grupo de vectores, y todo se me va a unificar en el elemento que yo tenga por encima. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Como ven, aquí queda una forma de una estrella con múltiples colores en su parte interior. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo esta forma de estrella por encima de los demás objetos y los demás vectores. Entonces, en el momento que yo use la herramienta recortar, ¿cierto? Él va a recortar todos los objetos que yo tenga por debajo o por fuera de ese vector que tengo por encima. Entonces, también funciona pues de una manera chévere y nos puede servir para hacer composiciones muy interesantes. Contornear. Esta herramienta que hace, elimina todos los rellenos de los objetos que yo tengo y crea intersecciones y convierte todos los objetos seleccionados en líneas independientes. Los que hicimos el ejercicio el martes, vimos ya cómo funcionaban más o menos las líneas y cómo podíamos trabajar con ellas, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que nos va a crear todos los objetos que yo tenía, nos los convierte automáticamente en líneas, nos elimina todos los rellenos que tengamos. Y cada una de esas líneas va a quedar de una forma independiente. Entonces yo selecciono, por ejemplo, la línea de este círculo me queda independiente. Entonces va a ser un corte, me va a seleccionar todas las líneas que tenía los objetos y todas me van a quedar de una manera independiente. ¿Alguna pregunta o duda de esta herramienta? Todo muy claro. No, pero sí, profe, muy claro. Listo. ¿Cuál es la idea entonces? Que ahorita se acaba de terminar este tema, podamos en el programa hacer un ejercicio con cada una de estas herramientas para que vean de una forma pues ya más práctica cómo se usan y qué pueden hacer ustedes con ello. Listo. Bueno, vamos a pasar a una segunda herramienta que es muy importante y es la herramienta texto. Listo. ¿Dónde encontramos la herramienta texto? La encontramos en la barra principal, ¿cierto? Identificada con la letra T. Como vimos la primera clase, clic derecho y me salen las demás opciones de la herramienta T, que son las diferentes formas en que esta herramienta tiene para yo diagramar ese contenido o ese texto. ¿Qué más opciones puedo encontrar con la herramienta texto? Voy a encontrar las características de todos esos componentes y dónde los encuentro. Ventana, texto, y me van a aparecer otras opciones con las que yo voy a trabajar esta herramienta. Va a aparecer carácter, estilos de párrafo, glifos, OpenType, párrafo y tabulaciones. ¿Alguien sabe de pronto, conoce alguna de estas? ¿O a qué se puede referir alguna de estas? Bueno, no sé, de pronto no tengo ni idea, pero podría ser como que se acomode a la figura, o sea, la letra o el texto que vamos a colocar se acomode a la figura que estamos haciendo, ¿no? Pues, digo en mi ignorancia, porque no sé. Bueno, vamos a verlo, vamos a ver cada uno de estos como para hacer un repaso de la herramienta.
¿Quién de aquí estuvo en la primera clase? Donde vimos la herramienta de texto. ¿Quién estuvo? No, señor, está muy bien por todo, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a ver cada una de las opciones que tiene la herramienta texto. ¿Cuál es la primera? Herramienta texto, normalita, que funciona de dos formas. Vamos a hacer pues como el repaso para que lo aprendamos, y la próxima clase la idea es como repetir todo esto de una forma mucho más práctica. Entonces, ¿cómo funciona? Selecciono la herramienta texto, doy un clic y ya puedo escribir el texto que yo quiera. Listo, esa sería pues como la primera opción. La segunda opción es seleccionar la herramienta texto y dando un clic pero sin soltar el mouse, yo selecciono el área donde quiero escribir ese texto. Listo. Ese sería pues como un ejemplo y cómo quedaría. Recuerden que el programa por defecto nos va a poner un idioma que fue creado como texto falso que se llama Lorem Ipsum. Entonces por ahí van a poder ver en varias palabras de Lorem Ipsum que en sí ese sería pues como un texto falso que creó, por decirlo así, el software como para poder tener una mejor diagramación y saber cómo manejo ese texto. Al momento de yo seleccionar una de estas herramientas, voy a tener la parte de arriba donde voy a encontrar características y me va a permitir como cambiar algunas de las características como tal de la herramienta. Entonces ya vamos a ir viendo pues una por una. Tengo la herramienta texto de área, que como le decía la compañera, si yo tengo digamos que un objeto y quiero crear un texto sobre ese objeto, entonces, no sé si le hice muy rápido, pero vamos a hacerlo de nuevo. Hago un vector, en este caso un cuadrado, selecciono en la herramienta de texto de área y dando un clic sobre el vector, digamos que el texto se me va a encajar directamente en ese objeto o ese vector que yo ya creé. Listo. La tercera es un texto en trazado. Entonces, si tengo un trazado, una línea, una curva, puede ser un objeto vectorial un poco más complejo, no importa. Hago la línea, tengo el trazado y lo que hago es que le doy clic sobre esta línea y me va a quedar el texto sobre la línea que ya hice. Listo. Y el cuarto es la herramienta texto vertical, que lo que me hace es que me crea textos verticales, o sea, hacia abajo. Como complemento, algo que ya había explicado pues hace poquito, que es este circulito que ven aquí, que me convierte la opción 1 en 2 o la opción 2 en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo convertir este objeto que yo ya creé de un tamaño y una dimensión que yo le di por defecto para que me creara ese texto. Al darle doble clic sobre este círculo, la forma o el texto como tal se me convierte en, digamos que, a una parte, a ver cómo les explico para hacer entender un poquito mejor. Vamos a explicar con un ejemplo más claro. Tenemos este texto Lorem Ipsum, ¿cierto? Estas herramientas me permiten a mí estirar el texto, moverlo hacia arriba, moverlo hacia abajo, ¿cierto? Que son como una especie de nodos o características que ya habíamos visto que van a tener como tal los textos. ¿Listo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero que eso se estire, sino que quiero seguir escribiendo? Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic a esto y ya la herramienta me va a dar la opción de seguir escribiendo. ¿Pero de qué manera? De una forma descendente. O si yo hago el texto más grande, lo puedo ir convirtiendo al tamaño que yo quiera. Este texto que tengo aquí no lo voy a poder mover de una forma independiente. Se me va a mover todo el párrafo como tal que yo vaya a construir.
Pero si quiero mover solamente este textico o esta frasecita, le vuelvo a dar doble clic y ya voy a poder mover de una forma independiente como tal, la frase, no todo el párrafo que yo construyo. Es un poquito, digamos que complejo, pero al momento de ya empezar a usarlos como textos o títulos, vamos a ver cómo funciona de una forma mucho más fácil. Entonces no se preocupen si de pronto no entendieron algún concepto de esto. ¿Qué puedo hacer yo con un texto? Pues vamos a crear nuevamente aquí un título. ¿O qué me va a aparecer en la barra superior? Al yo seleccionarlo, me va a aparecer primera característica, carácter. ¿Qué significa el carácter? Significa el estilo de letra que yo le voy a poner a esta fuente. Entonces vamos a pasarnos por aquí para que lo podamos observar todos. Entonces, carácter. El carácter, digamos que es algo muy, como su nombre lo dice, lo podemos aplicar a un concepto de la vida real. Entonces, ¿cómo es el carácter, por ejemplo, de Diego o de Ethel? Entonces, puede ser una persona amable, puede ser alto, puede ser delgado, puede ser brusco, ¿cierto? Cada uno tiene su diferente carácter. Aquí lo que hacemos con esta herramienta es darle precisamente ese carácter a la letra que nosotros queramos que tenga por gusto propio. Entonces, selecciono en este caso mi letra, mi párrafo, mi frase, y tengo aquí un campo donde me van a aparecer las fuentes que yo tengo instaladas en este momento en mi computador, ¿cierto? Entonces, en este momento le puse una fuente que se llama Bodón y Moda. Primer característica, cambio de carácter, tipo de letra, la voy a cambiar. ¿Qué pasa con esto? Digamos que en este momento, este tipo de letra es como si yo le pusiera a una persona un vestido, ¿cierto? Por decirlo así, cambié de vestido, entonces cambié de tipo de letra. ¿Qué puedo hacer con esto? Que yo un vestido lo puedo tener en corto, lo puedo tener largo. Esto lo puedo hacer también con el tipo de letra. Entonces lo puedo poner medium, o sea que voy agrandando como el grosor de esa letra, semi-bold, bold, extra bold, black, que es como el término más grueso que vamos a encontrar en una tipografía, italic, que es cuando la tipografía se empieza a volver un poquito hacia un lado, es lo que llamamos italic, italic medium, italic semi-bold, italic bold, extra bold y black italic. Esto es lo que normalmente encontramos como características ya de una tipografía que nosotros escogemos o descargamos. Ustedes han llegado a descargar tipografías diferentes a las que tiene su computador por defecto para hacer una presentación, algún diseño en Word, en PowerPoint. No sé si de pronto han usado una tipografía o han descargado de bancos de tipografías algo diferente. Yo sí, profe. Ok, perfecto. Entonces la idea es que si los que no sepamos me digan que no saben para enseñarles cómo descargar una tipografía y cómo la pueden usar. Alguien de los que está aquí no sabe, mejor dicho, cómo usar una tipografía. Bueno, están muy callados hoy. Ana María, listo. Vamos a hacerlo y vamos a mirar cómo funciona. Listo. Para hacer tipografías hay muchísimas páginas donde vamos a tener fuentes. En este caso vamos a usar Google Fonts, que es una de las mejores herramientas y que tiene fuentes muy bien hechas, muy bien compactadas, que tiene características muy buenas.
¿Por qué lo digo? Porque podemos encontrar otro tipo de bancos de tipografías que a la hora de usarlos no van a ser muy prácticos. ¿Por qué? O no van a tener comas, o no van a tener tildes, o no van a tener ñes, ¿cierto? Diferentes elementos que una tipografía normalmente debería tener. Entonces, en este caso vamos a descargar una tipografía de las que a mí me guste o tenga preferencia. Por ejemplo, esta. Listo, se llama GrabNotes. Es este estilo. Me sale aquí cómo se van a ver cada una de las letras. Y lo que yo voy a hacer es simplemente descargarla. Esto me va a descargar en mi equipo. Y me va a descargar un archivo como estos. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Extraer ese archivo. Entonces lo voy a extraer. Extraer todo en Downloads. Y ya me va a abrir la carpetica abierta, ¿cierto? Desbloqueada. Le doy doble clic y lo único que yo hago es decirle instalar. Ya el software como tal me la descarga y ya puedo venir al programa y buscarla. Entonces miren que es una manera muy fácil de yo tener diferentes tipografías para hacer, digamos que más adelante un flyer, una tarjeta, un cuaderno, ¿cierto? Lo que yo quiera hacer como tal. Bueno, siguiendo con el tema de la tipografía, ¿qué más tengo? Tengo color, ¿cierto? Yo desde aquí puedo poner color, puedo ponerle a mi fuente el color que yo quiera. Él por defecto me trae una paletica de colores, ¿cierto? Que yo puedo expandir de una forma un poquito más particular, y es de la siguiente forma. Desde el componente de colores, simplemente le doy doble clic y ya aquí voy a poder rastrear una infinidad de colores que tiene el programa como tal. Entonces, desde aquí yo encuentro una paleta de colores básica que me proporciona el programa, o si quiero un color diferente a los que hay ahí, me voy a ir a la opción de la herramienta de colores y aquí puedo buscar un color muy específico que yo quiera. Listo. Entonces tengo uno color, tengo dos tipos de letra, tengo tres. ¿Qué característica de esa letra quiero usar? Eso normalmente lo conocemos como familia tipográfica, ¿cierto? Entonces están los delgados, están los gruesos, están los itálicas. Entonces digamos que la conocemos en el mundo del diseño como la familia tipográfica de una tipografía. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos grosor. Entonces, si yo le quiero poner a esta fuente, digamos que un bordecito, lo encontramos aquí al lado, y tengo una herramienta trazo. Esta herramienta trazo me va a decir qué tan grueso quiero que me quede ese trazado que yo ya puse. Entonces, en este caso, el trazado sería ese grosor que yo ya le puse, que es esta rayita naranja. Entonces, al irla escalando, ella me va a ir creciendo paulatinamente. Esta herramienta de trazado tiene otra particularidad, ¿cierto? Que por ejemplo, yo quiero que mi grosor sea grande, sea grueso, como en este caso lo estoy poniendo, pero que sobresalga y me deje un espacio azul que por defecto yo ya le había puesto en mi tipografía. Entonces, ¿qué hago? Me voy a trazo y le digo que ese fondo me lo ponga por detrás de ese fondo que yo tengo en este momento. Entonces, ¿cómo lo hago? En este momento creo que no me está dando porque lo tengo como una fuente todavía, pero les voy a mostrar cómo funciona. Listo, entonces línea de trazo la puedo poner tal cual como la tenía, la puedo poner por fuera de ese borde. Entonces miren que aquí prácticamente ya el azul no se me ve, sino que se me convierte en naranja.
o la puedo poner por fuera, ¿cierto? Entonces mire que aquí ya se me ve más el espacio azul que ya tenía y me da ese borde anaranjado que yo que le quería dar, pues como la letra. Bueno, vamos a quitarlo. Para quitarlo simplemente entonces se va en la herramienta borde y el cuadro que tenga atravesado una línea roja me va a decir que le va a quitar ese borde de la letra. Entonces tengo color, tengo borde, tengo trazado, tengo grosor de trazado y tengo una nueva herramienta que es opacidad. La opacidad me va a decir si yo quiero darle una transparencia a esa tipografía. Esta opacidad funciona en Illustrator para todo, para fuentes, para vectores, para imágenes. Aquí sí la podemos usar para lo que nosotros queramos. ¿Cómo funciona la transparencia? Y la vamos a ver aquí en este contraste. Funciona de 0 a 100, donde 0 es transparente y 100 es la opacidad completa, o sea, no va a tener ningún grado de opacidad. Entonces, a medida que yo vaya bajando, la letra se va a volver transparente. Listo. Listo, tengo carácter que me va a dar pues como todas esas opciones de lo que yo le quiero dar como tal a esa fuente y características que en ella se encuentra. Uno, qué tipo de fuente es. Entonces, yo aquí despliego qué tipo de fuentes quiero o lo puedo encontrar de una forma más fácil, digamos que a continuación del botón carácter. Entonces aquí voy a encontrar uno, tipo de fuente, dos, la familia, cómo quiero que esta fuente esté. Voy a encontrar el tamaño. Cuando ustedes vean este icono de una T pequeña y una T grande, es porque me está diciendo qué tamaño quiero darle a la letra. Entonces aquí yo puedo hacer que sea más grande o puedo que sea más pequeño. Tengo dos opciones de hacerlo. Uno, con estas flechitas que yo voy escalando, o lo puedo hacer directamente con un tamaño que yo ya quiera predefinido. Entonces simplemente le quiero dar tamaño de 150 puntos. Él se crece automáticamente. ¿Qué más tengo? O tengo la opción de desplegar esta flecha y me muestra, digamos, que unos tamaños por defecto que el sistema ya pues como que nos da. Entonces tengo tamaño y vamos a ver unas opciones, pero necesito copiar, digamos que un poquito más de texto para que lo vean de una forma más clara. Tengo esta opción que se llama definir interlineado. El interlineado, como lo ven aquí en este iconito, es el espacio que hay entre una línea y otra línea. Entonces, por defecto, viene por 72 puntos. Si lo quiero más grande, lo voy agrandando. Entonces, como ven, se van a ir separando las filas, ¿cierto? Dale control Z para volver a como estaba. ¿Qué más tengo? Tengo esta opción del kerning, que el kerning me va a dar la distancia que voy a tener de letra a letra. Entonces, esto lo llamamos kerning. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Selecciono. Y él me sale por defecto tres características: automático, óptico o métrica, ¿cierto? Aquí simplemente lo puedo ir pues como cambiando según yo lo quiera. Y digamos que la variación como tal de cuánto espacio o cuánto tamaño voy a querer que eso se separe, la voy a tener desde, digamos que desde esta opción,
que me va a definir porcentualmente cuánto quiero separar. Entonces aquí sí me permite ir escalando cuál es el tamaño que quiero que esa letra se separe. Listo. Entonces aquí lo vamos a ver de una forma más rápida. Entonces lo puedo hacer o más pequeño o más grande. ¿Qué más tengo aquí? Tengo la opción de escala vertical, que sería cuando tuviera ya un texto vertical. Tengo la opción de escala vertical, que en ese momento está en 100, pero la puedo ir separando, que es ya como tal la longitud y el espaciado. Y si tengo, digamos que un desplazamiento vertical, también lo podría hacer solamente de una de las líneas del párrafo, ¿cierto? Entonces quiero separar más, digamos que el título de un texto, entonces me voy aquí con esta opción y la voy desplazando. Y también si quiero correr o quiero, digamos que distorsionar el ángulo de ese texto, también lo puedo usar de esta manera. Entonces ahí pueden ver cómo va quedando la opción de texto. ¿Alguna duda o algo que quieran que miremos de una forma un poquito más detallada de las opciones de los textos? Todo bien hasta el momento. Sí, profe, súper claro. Gracias. Listo. ¿Qué más voy a tener yo aquí? Voy a tener este que es el tamaño del texto y va a tener unas opciones de un párrafo, ¿listo? Que es algo de las características que teníamos ahorita. Para esto vamos a coger un párrafo y vamos a ver qué pasa con esto. Puedo tener un párrafo alineado a la izquierda. Estas son herramientas que normalmente también tenemos en un programa como Word. Ya ustedes pueden estar un poquito más familiarizadas con ellas. Entonces tenemos alineado a la izquierda, tenemos centro o alineado a la derecha. Si quiero más herramientas, la opción me lo da. Clic en el párrafo y ya voy a tener justificado. ¿Qué es justificado? Que en el área que yo escogí para diseñar mi texto se me va a ajustar todo el texto, pero la última línea o el último pedacito de texto que yo tenga me va a quedar alineado a la izquierda. Puedo alinear y que la última parte se me centre. Puedo justificar y que la última parte se me alinee a la derecha, o puedo hacer una justificación completa del texto. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso en la última parte del párrafo me va a quedar alineada el ancho del área de trabajo del texto. Listo. ¿Alguna duda de párrafo? Todo claro, profe. Listo. ¿Qué más tengo en texto? Vamos a verlo por aquí. Entonces voy ventana, texto, y aquí me aparece pues como todo lo que vimos. El carácter, que fue una de las opciones que ya les mostré de todo lo que tiene. Estilos de carácter ya lo vimos, estilos de párrafo ya lo vimos. Y tenemos otra opción que se llama glifos. Los glifos son las diferentes, ¿cómo decirlo? Son como las diferentes características que puede tener una tipografía. Nosotros normalmente conocemos en las fuentes comunes y corrientes que usamos a diario, pero en diseño, digamos que ya se han venido creando unas formas diferentes para darle a las tipografías que quizás ustedes no conozcan y que están normalmente ocultas. Entonces vamos a tener por aquí un texto. Vamos a restaurar esto. Por ejemplo, vamos a verlo con esa tipografía que estábamos trabajando ahorita. Tengo una T. Esta T puede ser o una T normal
o yo la puedo dar, digamos que diferentes características que va a tener la tipografía como tal. Y esto lo llamamos glifos. Entonces, esta, por ejemplo, tiene una línea en el centro, esta tiene un detalle arriba, esta tiene una especie pues como de colita hacia abajo, y así sucesivamente. Las tipografías nos van a ir prestando variaciones como para ir jugando con ellas. ¿Qué más puedo tener? Puedo tener ligaduras. Las ligaduras es cuando se me junta una letra con otra letra. Voy a ver si esta tipografía tiene ligaduras. Entonces, por ejemplo, tengo una C y tengo una E. En este caso, esta tipografía, digamos que hicieron pues como la unión por estética, por estilo, y se juntan dos tipografías. A esto le llamo una ligadura. Tengo diferentes tipos de ligaduras y diferentes tipos pues como de objetos, adornos que se le van dando a las tipografías. Esto no lo van a encontrar en todas las tipografías, solamente digamos que funcionan algunas, pero son cositas chéveres que también se pueden ir trabajando en la medida del diseño. Algo que vimos en la primera clase y que les dije pues que les iba a reforzar en esta era la opción de cómo ceñir un texto, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Si yo quiero que este texto quiero que este objeto me quede con mi texto y quiero resaltar este texto, entonces me voy a esta opción. Selecciono las dos, la forma vectorial, y selecciono mi párrafo por defecto. Entonces me voy objeto, ceñir texto, crear. Le doy OK. Y miren que el texto se me va a acomodar de una manera muy fácil, digamos que a esa forma vectorial que yo ya creé. Incluso la puedo ir moviendo y el texto se me va a ir ajustando dependiendo pues como el tamaño que él crea conveniente para hacer ese ajuste. Entonces es una opción chévere que también vamos a usar muchísimo ya para las opciones de diagramación. ¿Qué más tenemos? Tipos de tipografías. Digamos que esto no es como tal ya del programa de Illustrator, sino que ya es un poquito más de conceptos de diseño que se los quiero explicar. Y les quiero decir un poquito de cómo funcionan las letras para que al momento de hacer un ejercicio práctico ya lo llevemos pues como de una forma más chévere. Tengo tipografías serif. ¿Qué significan las serif? Son las tipografías que tienen unos acabados específicos en cada una de sus letras. Entonces, por ejemplo, esta H tiene una especie pues como de cachitos en sus líneas. La L también tiene pues como sus bordecitos, tiene sus acabados. Y vamos a ver un ejemplo de serif aquí por defecto. Entonces miren que la letra como tal tiene estos acabaditos arriba, tiene la colita. Esta es una tipografía serif. ¿Cuáles son las fortalezas de una tipografía serif? Que me da tranquilidad, me da elegancia, me da autoridad, me da firmeza, me da clasismo. Entonces, no sé, miremos un ejemplo. Algún logo o alguna marca que ustedes reconozcan y que tenga una tipografía parecida a esta y que sea serif. ¿A alguien se le ocurre alguna? Rápidamente. Bueno, vamos a mirar aquí un ejemplo. Por ejemplo, Zara. Zara es una marca que usa una tipografía serif. Esa tipografía me da, de los atributos que vimos, me da firmeza, me da clasismo, me da autoridad, me da elegancia, tranquilidad. No estoy como tan de acuerdo que me dé en este caso tranquilidad esta marca, pero digamos que 4 de 5 atributos sí me da esta marca. Sans serif.
¿Cuáles son las tipografías sans serif? También conocidas como palo seco. Son tipografías que, como lo ven, no tienen los detalles que tienen las tipografías serif. Son tipografías totalmente planas. Esas tipografías me reflejan una marca o un texto moderno, me reflejan alegría, minimalismo, sobriedad, tecnología. A ver si alguno sabe, digamos, algún ejemplo de una marca que tenga una tipografía parecida a esta. ¿Quién quiere participar? Están muy callados hoy. Pero vamos a verlo. Por ejemplo, Google. Google usa una tipografía sans serif. Sans serif no tiene, digamos que en las particularidades de una serif, no tiene detalles en sus letras, son totalmente lisas y podemos ver aquí características muy propias de la tipografía, como modernidad, alegría, minimalismo, tecnología, sobriedad. Entonces, digamos que son tipografías que podemos usar para este tipo de cosas. ¿Qué tenemos? Las tipografías de Scribd. Son las tipografías que podemos parecer como brochazos, como manuscritas. Entonces, digamos que la podemos usar de una forma como robusta, fantasía, diversión, ¿cierto? Este tipo de casos. ¿En qué marca las podemos ver? Vamos a buscar una marca con tipografía. Por ejemplo, una muy reconocida, Coca-Cola. Coca-Cola es una tipografía script, ¿cierto? Entonces miren que es como si fuera una tipografía escrita a mano, casi que con pluma. Vemos otras marcas como Ford, Kellogg's, Vimeo, ¿cierto? Entonces súper importante. Slab serif funciona casi como una serif, solamente que esta, digamos que las puntas y las terminaciones son rectas, ¿cierto? No tienen, digamos que esas curvas que tiene una tipografía serif. Y también nos da elegancia y legibilidad. Y otras tipografías ya que son decorativas, que tienen diferentes elementos, y nos sirven como ya para hacer piezas más creativas, más de arte, más de innovación, más de imaginación. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería una familia tipográfica, ¿cierto? En este caso es la fuente helvética, que es una tipografía muy reconocida, una tipografía pues que usamos mucho en el mercado, y aquí vamos a ver los diferentes tipos de helvética que pueden haber. Como les había mencionado en el ejemplo anterior, estas tipografías, digamos que las conocemos como la familia, ¿cierto? ¿Qué familia es? Entonces, por ejemplo, tenemos helvética light. Light quiere decir que es delgado. Entonces, encontramos en la barra de arriba helvética light. Helvética light oblique, ¿cierto? Esta podemos llamarla oblique o itálica, ¿cierto? Son muy parecidas. Eso quiere decir pues que le da como cierto vértice diagonal a la tipografía. Tenemos la misma oblique, pero un poco más gruesa, y tenemos la helvética bold y la helvética bold oblique. Entonces, esas serían pues como las diferentes tipos de familias que podríamos tener en una tipografía. ¿Cómo va María Camila y Ete? ¿Han entendido los temas? ¿Algo que se les haya complicado o todo súper claro? Profe, muy bien explicado, muchísimas gracias. Creo que queda muy claro todo el concepto de que nos enseñas y cada herramienta de la manera en que nos las enseñas es perfecto, pues, porque a veces uno ve unos videos y no entiende nada.
Ok. María, ¿tú estuviste en la clase el martes? No, profe, no pude estar, me tocó verla grabada. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver una nueva herramienta que nos va a servir muchísimo para toda la parte vectorial, y es la herramienta cuentagotas. ¿Listo? La herramienta cuentagotas también la encontramos en la barra de herramientas y nos permite copiar y aplicar atributos de apariencia entre objetos. Listo, la vamos a ver y vamos a ver cómo funciona para que la usemos en la próxima clase teórica, práctica, perdón. Entonces, vamos a crear un objeto vectorial. Listo. Tengo una serie de objetos creados a partir de vectores. ¿Y qué va a hacer esta herramienta de cuentagotas? Me va a traer los atributos de otro objeto. Es decir, tengo este cuadro negro, ¿cierto? Y resulta que yo quiero que este negro sea igual al cuadro verde. ¿Yo qué puedo hacer? Tengo dos opciones. Me voy a la opción de color y busco el mismo color o uno parecido, ¿cierto? O si copio ya, digamos que el formato o el número como tal del color, puedo venir a reemplazarlo. Pero así es más complejo. Pero es más En cambio, complejo. la gota, pues porque ahí es mucho más fácil copiar y pegar, ¿cierto? Pero al Exacto. momento de que tengas un diseño que no tenga la misma forma, vas a necesitar el... De esta herramienta. Exactamente. Funciona de una forma muy sencilla. Selecciono el cuadrado que quiero modificar, voy a la herramienta cuentagotas, simplemente selecciono el color y me va a copiar, digamos que esos atributos que yo tengo de ese otro objeto. Entonces es una herramienta chévere y es una herramienta bastante fácil de usar. Por ejemplo, al momento de yo tener muchos objetos y querer cambiarlos de color, no tener que seleccionar uno a uno. Entonces me voy a la herramienta de selección de varita mágica. Selecciono, recuerden que la varita mágica me va a seleccionar los mismos objetos con los mismos atributos. Entonces puedo seleccionarlos con varita mágica y después me puedo ir con la opción de cuentagotas y cambiarlos todos de una forma muchísimo más fácil, ¿cierto? Entonces digamos que aquí es cuando uno empieza a ver las utilidades de las herramientas y cómo le facilita a uno la vida a la hora de empezar a diseñar. Bueno, vamos ahora a profundizar la herramienta pluma. No sé si de pronto Ethel o María ya empezó a utilizar la herramienta pluma con algún ejercicio. Sí, profe, yo sí la he utilizado. Sí, profe, yo también. A reforzarla aquí, de pronto saben cómo se usa, cómo se cambian las formas, los vértices, al momento de cambiar de una dirección, tienen todo eso muy claro. No, la verdad no. Listo, entonces vamos a Pues hacer. es como más utilizado, pues en mi caso, como por experimentar y investigar sobre la aplicación un poquito, pero no tan a fondo. Perfecto. Entonces voy a abrir aquí un archivo para que profundicemos sobre el tema. Este fue el ejercicio que hicimos el martes. La idea es pues como mostrarles ya herramientas que ya aprendimos a usarlas y cómo aplicarlas a un diseño, por ejemplo, como estos, que es un diseño pues sencillo y fácil de hacer. Entonces, para yo hacer este ejercicio, ¿qué voy a hacer? Primero, usar la herramienta pluma para calcar un objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a la herramienta capas, creo una capa nueva,
Recuerden que en Illustrator funciona por capas, entonces ya aquí puedo ir creando diseño sobre diseño sobre diseño y tengo, digamos que herramientas, opciones sobre esas capas. Entonces puedo visualizarlas, ocultarlas, puedo bloquearlas como para ir manejando muchísimo mejor el tema del diseño. Entonces, tengo una primera capa que la voy a poner como capa perro. ¿Y qué voy a hacer con esta capa? La voy a bloquear. La opción de bloqueo está después del ojito, no aparece nada, pero aquí es como lo bloqueamos. Cuando yo bloqueo ya no puedo hacer absolutamente nada con este objeto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a calcarla. Como esta capa la tengo bloqueada, voy a crear una segunda capa para ya poder hacer ese calco. Entonces, voy a coger la herramienta pluma y voy a empezar a hacer este trazado. Entonces me voy a coger un color para hacer ese trazado. La idea es que este color sea un color vistoso, que yo pueda ver por dónde voy dibujando, ¿cierto? Únicamente trazo sin relleno todavía para ir como viendo cómo hago este tipo de trazos. Entonces, ¿qué hago? Doy un clic y doy un primer clic y suelto. Doy un segundo clic, pero no suelto el mouse. ¿Qué voy a hacer? Voy a dirigir mi mano hacia la derecha y me van a aparecer, digamos que las dos barritas, ¿cierto? Que son como las hélices que me ayudan a mí a manejar el vector y decir para dónde va la forma, ¿cierto? Porque no estamos creando formas cuadradas, estamos formando formas orgánicas. Entonces, sin soltar, yo cojo esta línea y miro más o menos hacia dónde va la silueta. Entonces, ahora sí que tengo la línea tal cual por donde va, suelto. Listo. Voy a tener una continuidad del trazado, ¿cierto? El trazado no se me va a perder. Entonces, yo ya voy haciendo otros clics y voy mirando hacia dónde va la línea. Sucesivamente voy creando la forma de la silueta que tengo de muestra. Entre yo menos nodos haga, va a ser mucho más fácil de que la ilustración me quede mucho más perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero cambiar, digamos que es de orientación, por defecto la pluma me va a decir que siga con bordes circulares, ¿cierto? Entonces, si yo hago eso, mira que no me va a quedar, digamos que la opción, o sea, va a ser muy difícil que yo me vaya hasta aquí, entonces me va a quedar la forma chueca o no me va a quedar como yo la quiero. ¿Cómo soluciono este problema? De una forma muy fácil. Simplemente le doy un clic a ese último nodo y miren que me va a aparecer como una especie como de flechita y eso me va a decir que me va a cortar el trazado, no de una forma circular, sino que me va a permitir generar otro tipo de movimientos. Entonces le doy un clic y miren que ya me queda la forma nuevamente para yo desplazarla hacia el lugar que yo quiera. Y así sucesivamente hasta completar la figura. Entonces es súper importante que vayamos haciendo este ejercicio. Les voy a dejar ahorita el link por si quieren hacer ese mismo ejercicio y pueden practicar la herramienta. Nuevamente, clic en el vector para cambiar el curso de la línea. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me pasa esto que me pasó a mí? Me fui y le di otra tecla y ya no me continúa el vector. No pasa nada. Cojo la misma herramienta, le doy nuevamente clic y ya me va a continuar nuevamente con el trazado. Entonces puedo volver a continuar con mi trazado normalmente. Perfecto. Vamos a hacerlo aquí un poco más rápido para agilizar el proceso.
Recuerden que entre menos nodos la forma nos va a quedar pues mucho más bonita. Entonces la idea es que podamos hacer trazados grandes. Si hay curvas, pues obviamente que se puedan hacer. Vamos a hacerlo aquí. Aquí pasa algo interesante y surge una pregunta. ¿Qué hago en este momento, cierto? Porque la línea me continúa hacia abajo, pero yo en realidad lo que estoy haciendo es calcando las paticas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcar patica por patica para que nos queden como independientes. Entonces, si ven, por ejemplo, lo que yo hago es que voy escalando esta línea tanto hacia arriba o hacia abajo, derecha e izquierda, hasta que la línea base se me ajuste a la forma que yo quiero crear. Por eso a veces el objeto lo puedo manejar pequeño, otras veces más grande, como para ir haciendo ese tipo de escalamiento. Listo. Aquí viene otro concepto importante. Algo que ya habíamos visto, súper importante, cerrar siempre los objetos, ¿cierto? Entonces este va a ser mi último trazado que yo haga, y cuando yo haga eso, miren que me aparece una especie de circulito, y ese circulito significa que estoy cerrando el objeto. Entonces listo. Ya quedó creado mi trazado, ya tengo pues como la forma del perro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces aquí ya vamos a usar una herramienta que ya habíamos practicado ahorita, que es el cuentagotas, ¿cierto? Entonces, para yo no tenerme que ir al perro, buscar el color, después ponérselo a la otra forma, simplemente me voy al cuentagotas, selecciono el perro y ya me va a quedar pintado del color original que yo quiero que mi perro vaya. Entonces, ahí usaríamos pues como las primeras bases de esta herramienta. ¿Alguna duda con la herramienta, ya con lo que vimos, con la herramienta pluma? No, profe, ninguna. Listo. Otra cosa que nos pueda pasar, que nos quedó una forma mala y la queremos corregir. Ya vamos a selección directa, listo, con la flecha blanca, y dándole clic al nodo, ya puedo ir como a esos manejadores, irlos modificando un poquito como para que la forma me quede más perfecta, listo. Entonces tampoco hay problema si nos queda en un primer momento la forma no muy perfecta, sino que ya después la podemos ir ajustando. ¿Qué quiero hacer yo? Aplicar estos conceptos que ya vimos con este mismo, con este ejercicio. Aquí tengo el dibujo nuevamente hecho en líneas. ¿Qué quiero hacer? Llevarlo con la herramienta selección
a esta primera plantilla y el fondo del perro, y irlo pintando con la herramienta cuentagotas para conseguir pues como el resultado final. Entonces, vamos a ver en una nueva opción que tengo en el programa. Yo aquí puedo empezar a unir formas, puedo empezar a unir figuras, ¿cierto? Para que al momento de yo irlas moviendo o desplazando, ellas se me muevan como un grupo. Entonces, en este caso, este perrito, estas líneas ya están agrupadas. ¿Por qué sé? Porque al momento de moverlas se me van a ir moviendo todas juntas. ¿Cómo las desagrupo? Clic derecho, desagrupar, ¿cierto? Normalmente. Clic derecho, desagrupar, o Control Shift G si prefieren usar las teclas del atajo. Entonces, ya aquí voy a empezar a tener ya elementos desagrupados. Por ejemplo, la cola. Entonces, la cola ya la puedo mover, la voy a llevar hasta el objeto que ya construí y la voy a pintar con la herramienta cuentagotas. Entonces, aquí voy a empezar de una vez a crear mi ilustración, que sea pues como algo muy parecido a una copia del dibujo ya terminado. Que es importante que al momento de yo ir desplazando los objetos tengan muy en cuenta la posición de cada uno. ¿Por qué? Porque lo debemos hacer desde abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, este perro tiene un ojo que está compuesto por 3 elementos. Una mancha, ¿cierto? Un elemento, digamos que ya como tal el ojo, un segundo elemento, y la pupila, que sería otro elemento. Y si queremos verlo más a fondo, tendría un cuarto elemento que sería la luz de la pupila. Entonces, ¿cómo usted tiene que hacer ese desplazamiento? Siempre de abajo hacia arriba. Voy a llevar 1, la parte de abajo, 2, el ojo, 3, la pupila. Listo. Y ya voy a entrar aquí a pintar. Cuentagotas y pintamos. Listo. Ya tenemos pues como el primer perro, el primer ojo del perro ya totalmente colocado. Vamos a desplazar el segundo ojo, pintamos del mismo color, y así sucesivamente. La idea es como ir arrastrando como para tener ya ese dominio de la herramienta. Listo, aquí que nos quedaría faltando, por ejemplo, las orejas también están aquí para crearlas. Y algo muy importante para finalizar el perro, las sombras, ¿sí? Como la ven aquí, las sombras las tiene ya el dibujo original, en este caso no estaba. Entonces las vamos a coger, vamos a desagrupar y vamos a llevar estas sombras, digamos que ya el dibujo final. Ahí fue. Profe, una pregunta, y si de pronto digamos que lo estamos haciendo desde cero. ¿Cómo es el tema de las sombras? Sí. Listo, es supremamente sencillo. La sombra en este caso funciona como un vector más, ¿cierto?
Entonces, si lo hacemos desde cero y lo vamos a copiar, pues lo calcamos como calcamos primero la figura del perro inicialmente. Entonces, mire, estaría compuesto, ¿cierto? Su contorno, que lo que hacemos es pintarlo. Claro, comprendo. Y sería un color totalmente sólido. Pero aquí, por ejemplo, podemos usar una herramienta que ya vimos, que es, por ejemplo, la herramienta de opacidad, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener este mismo elemento aquí. Vamos a ponerlo aquí donde va. Y como ves, aquí la opacidad está en 100%. ¿Por qué? Porque es un color que digamos que ya estaba definido, pues claro. Pero si me voy, por ejemplo, a un color café oscuro, no va a quedar como una sombra. Sí, puede quedar como una sombra, pero muy fuerte. Yo lo que hago es seleccionar ese tono, ese color que yo ya creé, y voy jugando con la opacidad hasta conseguir un color muy parecido al que tenía inicialmente. ¿Sí ves? Pues estaría pues como esas dos formas de poder hacerlo. Muchas gracias. Y nos quedaría faltando este. Bueno, aquí me está quedando un elemento raro. Esto me lo ajustaba aquí. Listo. Bueno, chicos, y así funcionaría pues como la herramienta, todo hecho, digamos, y con funciones que ya vimos del programa, y que en realidad pues no son pues como tan complejas de hacer y que podemos hacer pues como lo que cada uno quiera con ellas. No sé si tengan de pronto alguna pregunta o duda con respecto a este ejercicio. Profe, entonces, ¿cuántas capas aparecen en el dibujo? En este momento trabajé una capa. ¿Por qué? Porque hice una capa que decía capa perro, ¿cierto? Y una segunda capa que fue en la que yo calqué, digamos que la figura como tal del perro. Pero después me fui a trabajar a la capa perro, a coger todos esos elementos que estaban en esa capa. Yo no puedo, por ejemplo, llevar elementos de una capa a otra porque se me van a superponer, y lo vamos a ver con un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo creé en la capa de la que yo calqué, la tenía arriba, miren lo que pasa, ¿cierto? De estos elementos me van a quedar por debajo de la capa donde yo creé la forma como tal. ¿Sí me hago entender? Profe, yo creo que ahí es muy importante de saber diferenciar la base y de, por ejemplo, en este caso, si vas a calcar algo, utiliza la base, pero no trabajes sobre ella, o sea, sino que trabajes sobre otra capa, para que no suceda eso, o sea, trabajar como si tuvieras una hojita, o sea, no puedes, Exactamente. porque si vas a colorearte debajo, entonces no te va a quedar arriba. Exactamente. Imaginar que es Yo algo como, así, pues para que la compañera lo entienda un poco mejor así es. y de pronto no le vaya a suceder eso. Yo como soluciones, simplemente, como lo único que hice fue yo hacer una silueta.
esta capa la bajo y me va a quedar por debajo de los demás elementos que ya tenía del perro. Entonces me va a funcionar ya supremamente bien. No sé si solucionamos, tu pregunta. Sí, sí, profe, gracias a María Camila también, sino que en las prácticas que he hecho sí me confunde mucho eso de las capas, se me Listo. enreda todo el dibujo, entonces sí. Yo puedo trabajar todo el dibujo en una sola capa, si quiero y lo sé manejar. De hecho, pues ya uno empieza a usar capas cuando empieza a hacer ilustraciones o cosas un poquito ya más elaboradas. O digamos que tiene diferentes tipos de elementos. Entonces quiero separar en una capa los textos, en otra las imágenes, en otra los vectores, como para mover mejor las cosas e ir separando. ¿Por qué? Porque las capas también me permiten bloquear objetos y visualizarlos o ocultarlos. Entonces digamos que si a mí me da por ocultar la capa de abajo, pues ya puedo ver de qué color tenía el fondo. O estas cosas, puedo bloquearlo y puedo calcar, ¿cierto? Entonces digamos que me facilita el trabajo y si yo soy organizado para trabajar me va a funcionar mucho mejor. ¿Qué más tienen las capas de particulares? Me permiten diferenciarlas a partir de colores. Entonces, por ejemplo, cuando yo selecciono la silueta, mire que me aparece el borde de un color rojo. Eso es porque mi capa en la que está esa silueta es de color rojo. Y el color lo voy a ver aquí. Si ven aquí como una especie de línea roja. Sí, profe. O si ya voy a seleccionar mi ojo, miren que el contorno de la selección va a ser azul. Eso quiere decir que este objeto va a ser sobre la capa azul. Entonces aquí también puedo diferenciar con cuántas capas estoy trabajando y dónde estoy trabajando. Es como bien importante saberlo. Bueno, chicas, no nada, agradecerles por el tiempo y ya nos veremos en la próxima clase. Muchísimas gracias, profe, y a la compañera. Que estén muy bien y que descansen. Con todo el gusto, feliz noche. Gracias, profe. Chao, que estén bien.